esta vez lo hacemos con visitas, Andrés. Exactamente, bueno, una visita de lujo que nos estamos dando aquí en La Zaranda por Radio Libertad. Habíamos hablado varias veces ya para que pueda venir el profe, pero justo tuvo un viaje que también, por supuesto, vamos a estar hablando de ese viaje. El licenciado Víctor García. Profe, qué orgullo y qué honor poder tenerlo aquí en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Realmente sí, tenía muchas ganas de venir, pero desgraciadamente no podíamos coordinar. Pero bueno, por fin estamos acá. Bueno, profe, antes que nada, coméntanos esa experiencia que vivió hace pocos días, porque llegó hace poquitos días de Panamá. Coméntanos cómo vio todo allí en el Tauro Fútbol Club con Bernardo García, que también es un conocido de la casa porque lo invitamos cuando era subsecretario de Deporte de la Municipalidad. Bien, bueno, inicialmente la propuesta fue ir a dar unas capacitaciones, ¿sí? Que fueron las que digamos la empresa me llevó, fue la TAM Capacitaciones y Jepri, que es una empresa que organiza eventos deportivos. Fueron 2 capacitaciones iniciales que bueno, después se transformaron en 4, y una vez estando allá, bueno, se dio la posibilidad de conocer a la gente del Tauro Fútbol Club, que vendría a ser como bueno, es el equipo más importante de Panamá. Y bueno, a partir de un contacto empezamos a diagramar acciones en conjunto, de lo cual surgió, bueno, la posibilidad de hacer lo que es la evaluación integral de todos los deportistas, de todo el plantel de Primera División. Y posteriormente quedó una recomendación del trabajo para pretemporada, porque ellos están ahora desarrollando justamente la pretemporada. Bien, esos días allí en Panamá, ¿cómo lo vio comparando con Argentina en cuanto al nivel deportivo y también en cuanto al nivel físico? Ellos tienen, digamos que tienen una gran predisposición genética para lo que es, son un biotipo muy fuerte y muy veloz. Hay como, el país está, bueno, no sé si geográficamente te ubicas, es como, tiene una salida al Pacífico y otra al Atlántico, y hay mucha diferencia etnográfica y desde el biotipo también en las dos características de ese país, de las personas. Los colonenses, que serían los que están del lado del Atlántico, son personas muy fuertes, muy veloces, más que incluso que el promedio, por lo menos que vi del resto de Panamá. Sí tienen algunos, o sea, hay que tener en cuenta que el fútbol no es el deporte principal de Panamá, es el béisbol, por bueno, la influencia de muchos años de la presencia americana en Panamá. Sin embargo, están en este club, particularmente en Tauro, están haciendo las cosas muy bien en cuanto a lo que hace el armado de los cuerpos técnicos, lo trabajan con mucha seriedad. Les falta, por supuesto, todo el desarrollo que hay acá en Argentina desde el potrero. O sea, mientras acá nosotros tenemos chicos jugando en las esquinas, en los potreritos, en las canchitas, allá eso prácticamente no existe. Eso hace que estén técnicamente y tácticamente por debajo del nivel de Argentina. Por supuesto, ellos vivían con mucha felicidad la participación por primera vez de Panamá en el Mundial. Estaban muy entusiasmados con eso, bueno, a pesar de los resultados que se dieron después, pero estaban muy entusiasmados con eso. Es más, está ahí un video cuando pierden contra Inglaterra, el gol que le hacen a Inglaterra lo festejaron como si hubieran sido campeones del mundo, pues justamente por eso que usted está diciendo. Bueno, justamente el que hace el gol es un jugador de Tauro. Había sido anteriormente un jugador de Tauro que salió de la cantera de Tauro, y que ellos realmente viven desde otro punto de vista muy diferente al nuestro. Como que nosotros en Argentina tenemos la obligación, o sea, o el equipo nacional tiene la obligación de ser protagonista, ellos no, lo viven de un aspecto mucho más relajado. Admiran mucho el fútbol argentino, admiran mucho lo que es el deportista argentino, y bueno, van en vías de desarrollar, les va a tomar un tiempo, pero de desarrollar una gran cantera de jugadores, porque tienen algo importante que yo se los destaqué, que es un biotipo muy fuerte y veloz. A eso, por supuesto, hay que sumarle horas de trabajo en aspectos coordinativos, en los que más flojos estaban, por así decirlo, de todas las evaluaciones que yo hice, fue el aspecto coordinativo, la estabilidad postural. Tienen problemas para desarrollar acciones motrices de cambios de dirección, en velocidad, de giros, y ese tipo de cosas tiene mucho que ver con el desarrollo deportivo de base, que el jugador lo debería llevar ya a primera con todo eso resuelto. Si bien en el equipo había colombianos y venezolanos, compartían esas falencias, por así decirlo.
¿Quedó la posibilidad para volver a Panamá a seguir trabajando? Sí, de hecho tengo que volver, tengo que organizar nada más mi agenda porque bueno, se alteró un poco porque en realidad iba por 10 días y me terminé quedando 20 y eso me generó retrasos en mis otras responsabilidades laborales, pero sí ha quedado la propuesta para volver y seguir tanto con las capacitaciones como bueno, con el trabajo con el Tauro. Profe, hablemos un poco de lo que es su tarea diaria en Fitbox. Sabemos que es una de las personas que más sabe sobre alto rendimiento en nuestra provincia, trabaja mucho sobre eso, sobre la preparación de los equipos. ¿Cómo ve el deporte actualmente en nuestra provincia? O mejor dicho, ¿cómo piensa usted que pasa el deportista de amateur de pensar que el deporte es solo un juego para distraerse al alto rendimiento? ¿Hay alto rendimiento en nuestra provincia? Bueno, a ver, yo voy a hablar desde el punto de vista científico, ¿no? Bien. O sea, ajustado a la evidencia. Alto rendimiento per se estamos hablando de selecciones nacionales, ¿sí? Bien. Hay realmente, creo que quizás en esto me puedas ayudar vos. Si repasamos, está gente del bicicross, Sí. ¿sí? Del BMX en selecciones nacionales. Gente, bueno, está Fernanda, Sí. ¿sí? Selección nacional. ¿Sos en lucha olímpica? Está una chica de la hija del profe Trigo. Exactamente. en Luisa rugby. Trigo, la chica también de Chilecito, Jimena Matos y Jacqueline Corso, Bueno, Jonathan Dávila en la selección de atletismo. a eso definimos como alto rendimiento. Bien. ¿Sí? Esos altos rendimientos estamos hablando de selecciones argentinas, ¿sí? O sea, selecciones nacionales. Después está un ámbito de mediano rendimiento, que podríamos llamarle todo lo que son los equipos que juegan en las ligas nacionales, ¿sí? O sea, bueno, Amancay, Facundo, en su momento San Martín, bueno, los equipos de fútbol que juegan en los nacionales. Sí. Y después están las ligas locales y esto que decís vos del paso del amateurismo. Yo, y esto ya es una opinión, no hay un sustento atrás, simplemente es una opinión que la puedo justificar, considero que por ahí es mucho más difícil para el jugador amateur poder rendir que para el jugador profesional, porque el jugador profesional, entendiendo por profesional aquel que vive de su deporte, es decir, que fue una de las preguntas que yo hice cuando llegué al Tauro, dije, bueno, ¿cómo entrenan? Y me sorprendí cuando me di cuenta cuando me dijeron que entrenaban un solo turno. Yo dije, bueno, ¿son profesionales? O sea, ¿cobran por esto? Sí. Bueno, la segunda pregunta es, ¿lo que cobran les alcanza para vivir? Porque una cosa es darte una ayuda y que vos tenés que salir a buscar un trabajo por otro lado y no podés dedicarte full time al deporte. Bueno, en este caso en Panamá sí les alcanza para vivir bastante bien, entonces como que yo no entendía por qué entrenaban un solo turno. Y siendo el equipo más importante de Panamá. Sí, bueno, todos los equipos allá entrenan un solo turno. Bien. Con lo cual, eso ya ahí marca una diferencia. Acá en La Rioja creo que tenemos un gran material humano. A mí me ha tocado trabajar varias veces con selecciones de básquet y de vóley. Y siempre encontré gente con mucha predisposición para el trabajo. Desgraciadamente nos falta la estructura que lo contenga, ¿sí? Desde el punto de vista, ¿qué es lo que en realidad es nuestra gran falencia si te pones a pensar a nivel nacional también? Estamos hablando de lo que son las federaciones, espero que no se ofendan y si se ofenden, problema de ellos. ¿Sí? Las federaciones a nivel nacional también tienen problemas, tuvimos una intervención en la Federación de Básquet hace poco tiempo, ya sabemos todos los problemas que hay en la AFA. Estamos teniendo problemas en muchas de esas federaciones. Recordemos que la Federación de Vóley estuvo muchos años ausente a nivel internacional por cuestiones de dinero, de plata que no se rindió, todo. Entonces, creo que en Argentina y por ahí particularmente en La Rioja, no hay un problema de la materia prima, es decir, del deportista. El deportista tiene buenas características, tanto desde el punto de vista del rendimiento físico como de las habilidades motrices. Tampoco hay un problema a nivel de técnicos. Podemos ver las finales del mundo en varios deportes. Siempre hay un técnico involucrado. Hace un par de años fue el Final Six de vóley y había 6 técnicos argentinos dirigiendo. O sea, Siempre hay un argentino en todos lados. Siempre hay un argentino, o sea que podemos decir que son buenos deportistas, son buenos técnicos. Lo que más nos falla es el tema dirigencial. Entonces, cuando vos tenés un torneo de vóley, en este momento nosotros tenemos a nivel federativo intervenida la Federación de Vóley Provincial, que ha servido durante muchos años, desgraciadamente, para poner trabas o palos en la rueda a los equipos, y lo hablo por experiencia propia, equipos que han tratado de ir un poco más allá. Es muy difícil desarrollar. Cuando vos tenés tan poca cantidad de equipos
a nivel federativo es difícil desarrollar. Cuando no tenés desarrollo de divisiones inferiores es difícil. O sea, tenemos que pensar y decir, analizar un poco y decir cuántos equipos están en este momento disputando torneos, por ejemplo, de fútbol de veteranos. Y esto no es que esté mal, o sea, está bien que haya eso. El tema es que sería interesante también que hubiera un torneo a ese nivel de fútbol infantil, por ejemplo. ¿Cuántos equipos están disputando el torneo de la Liga B de básquet? Que es espectacular, a mí me encanta ir a ver los partidos, los chicos hacen un trabajo excelente en eso. Pero es una Liga B que está en este momento generando mayor repercusión que la Liga Profesional, la Liga A, digamos, la Liga Federada. Sí. Y ese trabajo no se traslada a las divisiones inferiores, ¿sí? Mi hijo juega al básquet, por eso lo sé. Y bueno, en los otros deportes pasa, en algunos, salvando la diferencia, pasa algo. Acá es fundamental comprender que para que vos llegues al alto rendimiento deportivo estamos hablando de una pirámide que parte en una base con el deporte social. O sea, ¿por qué la gente va o se vuelca a hacer deporte? Porque lo ve al modelo, a su ídolo en los medios de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, por darte un ejemplo, en Chile, cuando el Chino Ríos, no sé si te acuerdas del Chino Ríos, cuando fue número 1, número 2 del mundo, se agotaron las raquetas en 2 días. Sí. ¿Sí? O sea, todo el mundo salió a comprar raquetas para jugar al tenis. Bueno, justo en eso que usted está diciendo, recuerdo en 2016, a nivel local, cuando Fernanda Russo estuvo en los Juegos Olímpicos de Río, tiró a las 8 de la mañana, yo fui al tiro federal a las 11, y era increíble, la pedana estaba llena. Ezequiel Torres en 2015 sale campeón del mundo, a la semana no sé cuántos chicos anotados con diferentes formas para poder hacer bicicross, es como que eso entusiasma. Por supuesto, porque el medio de comunicación cumple un rol muy importante, que es el de difundir la tarea del deportista. Ahora bien, si vos no tenés una estructura para sostener esa gran cantidad de gente que se vuelca, y estructura, llamémosle, a una federación organizada con un torneo, con un calendario predispuesto para que vos compitas periódicamente, y periódicamente estamos hablando de una vez a la semana mínimo, no estamos hablando de una vez cada 15 días o 20 días, es imposible que vos como profe lo sostengas. Imagínate esta situación. Un profe de, no sé, por darte un ejemplo, vóley, en este momento que tiene un equipo sub-13 o sub-15, directamente no tiene competencia en la provincia. O sea, no puede competir. Ese chico, para poder competir, tiene que viajar a otra provincia o tiene que jugar con mayores en un torneo municipal. Algo que es muy difícil de sostener desde la práctica diaria. ¿Cómo convences, cómo motivás vos como entrenador a un chico que venga, entrene y nunca compite? Si el chico viene a entrenar para competir. Totalmente. Profe, usted recién hablaba sobre la infraestructura, pero a nivel nacional. Muchas veces se cuestiona a la Secretaría de Deporte Nación, al ENAR, que mejor dicho, el único centro en alto rendimiento que hay es en Buenos Aires. Hay uno también en Cachi, si no me equivoco, en Salta, pero nada más. Piensa que faltan más un CENAR en La Rioja, un CENAR en el sur, un CENAR más al norte. No, personalmente pienso que hoy es más crítica la formación de profesionales idóneos que puedan dar respuesta a esta situación que te digo desde el punto de vista del entrenamiento, pero también desde el punto de vista dirigencial, que puedan elaborar torneos interesantes, que los chicos puedan competir de manera continua. Creo que es más importante eso, y que desde el punto de vista económico resulta una inversión, no un gasto, una inversión que puede realizarse a un costo mucho menos oneroso, porque si hablamos de abrir una infraestructura tenemos que hablar de millones, pero si hablamos de una capacitación a nivel global, o sea, global de Argentina, prácticamente es gratis, porque la Secretaría de Deportes de la Nación tiene recursos en cuanto a profesionales que son muy idóneos en el área, que son grandes entrenadores que pueden realizarlo de manera gratuita, que de hecho lo están haciendo. Sé que lo hacen, sé que hay programas como Campus con tu ídolo, pero si nosotros a eso logramos darle continuidad, o sea, no basta con que venga el ídolo de una capacitación, no basta con que vengan y capaciten a los profes, sino hay que establecer una relación de continuidad para que ese trabajo no quede solamente en una capacitación. Que no son únicamente 2 días. Exactamente, que podamos hacer una valoración permanente, un trabajo longitudinal a largo plazo. En los plazos estamos hablando de desarrollo de divisiones inferiores, no estamos hablando nunca menos de un plazo menor a 4 años, o sea que tenemos que hacer un trabajo serio a largo plazo. Profe, hablando un poco, a mí me gusta seguirlo a usted mucho en Facebook por las cosas que comparte, por los comentarios que hace. Antes del Mundial de Rusia, San Poi le dio 10 libres a la selección de fútbol y usted hizo un posteo hablando de tupper
precompetitivo. ¿Qué es eso del tupper precompetitivo? Que muchos se dejaron como que un tupper acostumbrados al tupper para llevar una vianda. ¿Qué es eso del tupper precompetitivo? Sí, bueno, acá voy a hacer una división entre yo lo que analizo, como te dije recién, es desde el punto de vista científico. No analizo el resultado deportivo. ¿Sí? Bien, El resultado sí. deportivo, si querés, después tomamos un café y nos ponemos a criticar a Sampaoli y te lo pago el café. Pero sí analizo lo que pasó desde el punto de vista de la preparación previa al Mundial y que decidieron hacer dos cosas que fueron importantes. Primero, darles días de descanso, ¿sí? Y después suspender el partido en Israel, que eso, bueno, trajo como aparejado un grandes problemas para el cuerpo técnico. Esto tiene mucho que ver con la observación de variables fisiológicas y incluso de variables que tienen que ver con el sobreentrenamiento. Hay un cuerpo de profesionales que observa permanentemente eso en la selección y que empieza a valorar y puede flexibilizar la planificación. Es decir, brindarle, esto pasa en cualquier equipo, vos estás viendo que tus jugadores están excedidos en las cargas de trabajo, más allá de que vos hayas planificado esas cargas, y muchas veces las personas pueden decir, bueno, pero si la planificaste la carga la tenés que ejecutar. En fisiología nada es 2 más 2 es 4, o sea, nada. Muchas veces vos planificás una carga y esa carga tiene un impacto distinto en la persona en la cual la aplicás, por X variables, ¿sí? Que van desde lo psicológico hasta lo emocional, incluso hasta lo médico. Y cuando la aplicás, te das cuenta que ha hecho un impacto mayor al que tenías previsto. Entonces ahí podés reducir la carga de entrenamiento sacando un día. El taper se escribe taper, pero bien. es taper precompetitivo o picking, fue el tema de mi tesis de grado. El taper básicamente es la reducción de la carga de entrenamiento previo a una competencia importante, ¿sí? Muchas veces la gente piensa que cuando uno más arriba llega hay que entrenar más, y eso no es cierto, ¿sí? No hay que entrenar más, sino hay que entrenar mejor. Hay que tener en cuenta una cosa, que cada uno de los entrenamientos es un estresante fisiológico del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo entreno, empeoro el rendimiento. Sé que es medio chocante del concepto, pero si yo te hago una evaluación en este momento a vos de la fuerza y te llevo a entrenar ya a las 8 y te vuelvo a hacer la evaluación de fuerza a las 9, vos vas a tener menos fuerza. ¿Por qué? Porque en el medio hubo un proceso de entrenamiento. A lo largo del tiempo, ese entrenamiento va a hacer que vos mejores la fuerza. Pero en el inmediato, como respuesta aguda, el entrenamiento empeora el rendimiento. Entonces, cada vez que vos propones una carga más de entrenamiento, estás generando un estrés que tu cuerpo puede responderlo de distintas maneras. Por supuesto que van a decir, sí, son futbolistas profesionales, pero también son personas y también se estresan. Totalmente. Entonces, ¿qué hace el taper? ¿O qué se hace a partir del taper? Es reducir la cantidad de tiempo que vos entrenás y mantener o elevar levemente la intensidad. O sea que si vos, por ejemplo, en fútbol estás haciendo entrenamientos que tienen 2 horas, 2 horas y media de duración, reducís el volumen, la cantidad de tiempo de entrenamiento, pero lo haces un poco más intenso. O incluso podés hacer medidas drásticas, por ejemplo, como esto, que fue directamente eliminar una sesión de entrenamiento. Eso, por supuesto, es lo que genera mayor recuperación en el organismo. Se ha comprobado que esto mejora el rendimiento previo a una competencia. No lo empeora, lo mejora. Porque ahí entra a jugar la variable de la recuperación del organismo. O sea, esos jugadores a ese nivel no necesitan mejorar ninguna variable física previo al Mundial. Lo que necesitan es un gran componente estratégico y recuperarse. Por eso el posteo ese hizo alusión a eso, a que muchas veces estaba siendo criticado, y estaba siendo criticado desde, che, tenemos que entrenar más antes del Mundial. No, en realidad tenemos que entrenar mejor, no más, porque entrenar más no siempre es mejor. Y acá déjame hacer una aclaración, y esto va para Doña Rosa, que va al gimnasio eventualmente 2 o 3 veces por semana, y va para el deportista de alto rendimiento. Hay una confusión que yo lamentablemente quizás me hago cargo en cierta forma porque yo, bueno, vos sabés, soy formador de formadores, o sea, trabajo en el profesorado de educación física, doy cursos de capacitación, y quizás esto no he puesto el suficiente énfasis en difundirlo, de que el mejor entrenador no es aquel que te tira a tu casa destruido, ¿sí? El mejor preparador físico no es el que te revienta, no es el que te detona, como se dice. El mejor preparador físico, el mejor entrenador, es el que logra los mismos resultados con el menor esfuerzo. Con el menor esfuerzo. Porque en definitiva nosotros lo que buscamos es un rendimiento. Ya sea Doña Rosa busca endurecer, tonificar, o el deportista de alto rendimiento busca saltar más alto. Estamos hablando de un rendimiento físico.
Si yo logro hacer eso con menos veces en el gimnasio, estoy siendo mejor entrenador que otro. Hay un error conceptual en esto, que se está como popularizando los métodos de entrenamiento de alta intensidad y llevan a la gente a tomar el concepto erróneo de que entrenar hasta el límite es bueno. En realidad, entrenar hasta el límite no es bueno. Justamente, el mejor entrenador es el que te va a hacer lograr tus objetivos con el menor esfuerzo. Profe, mire, si quiere podemos estar hablando muchísimo tiempo con el profe, pero ahí Gabriel y todos los chicos tienen otras notas. Había un tema de los que había notado para hablar de hoy, era de el fitness y el rendimiento académico, ya sea en jóvenes en el colegio o en la universidad. ¿Cómo influye la actividad física en el rendimiento académico? Bueno, mira, eso es una línea investigativa que tiene menos de 5 años de investigación. Se creía que, se sabía, mejor dicho, que el fitness estimulaba, por ejemplo, hormonas como la noradrenalina, la adrenalina, la norepinefrina, que son estimulantes fisiológicos naturales, entonces hacían que vos estés de mejor humor, eso se sabía. Pero faltaban investigaciones longitudinales serias que pudieran comprobar que los chicos, por ejemplo, en edad escolar, podían mejorar su rendimiento académico a partir del ejercicio físico. Esas investigaciones ya están, han sido publicadas y se ha comprobado que mejora tanto el tiempo de atención, mejora la concentración, mejora el rendimiento académico en áreas como matemáticas, lengua, ciencias sociales. De hecho, se sabe que, por ejemplo, una de las razones por las cuales se piensa que el ejercicio tiene este impacto es, vamos a ponerlo de esta manera, el cerebro es, hace de cuenta que es una ciudad, ¿sí? En la noche, en la penumbra. Si vos tenés poca actividad neural, se encienden las luces de algunas calles, ¿sí? Entonces, si vos estás escribiendo, estás haciendo un acto de manipulación a través de la escritura, se encienden las áreas neurales o se encienden las avenidas que comunican a la mano con el cerebro. Se han hecho estudios en los cuales se ha comprobado que vos leyendo encendés las áreas que tienen que ver con la interpretación de la escritura, ¿sí? Con obviamente el control visual, pero vos podés dejar de leer, levantarte y solo el hecho de caminar enciende un 40% más de áreas neurales que si estuvieras leyendo solamente. Entonces, esto es lo que se cree que genera un efecto beneficioso para el rendimiento académico, porque vos al hacer ejercicio encendés más áreas neurales. Es como si tu ciudad de golpe se encendiera el 70% de las luces y quedara casi de día. Entonces, cuando vos volvés al trabajo cognitivo específico, hay más áreas encendidas, lo cual predispone a los niveles de atención. Porque también tenemos que hablar, cuando hablamos de educación, de los niveles de atención. O sea, el docente puede ser el docente más pedagógico del mundo, pero se sabe que el nivel de atención promedio de una persona está en los 20 minutos y que en los chicos es menor. Entonces, si yo logro captar tu atención durante 15 minutos y vos después de los 15 minutos tu atención se pierde, todo el contenido que yo te dé después, si no utilizo una estrategia para romper esa barrera, probablemente sea un contenido vacío para vos. Entonces, lo que se hace a partir del ejercicio físico es justamente estimular el nivel de atención, generar más luces en esa ciudad. Nosotros tenemos un proyecto presentado en el Ministerio de Educación acerca justamente de esto, de lo que se llaman pausas activas escolares, para poder desarrollar y estimular la atención, los niveles de atención en los alumnos, que es muy interesante porque no es solamente ir y moverse, sino también saber cómo lo vas a hacer. Porque aquí estamos hablando de educación neuromotriz, ¿sí? Estimular al cerebro a través de la motricidad para que genere un efecto beneficioso en el rendimiento académico. ¿Esto cuánto tiempo por día? Por ejemplo, una persona que está preparando un final en la universidad o un chico que está yendo al colegio, ¿cuánto tiempo de actividad física por día o por semana se recomienda? Lo ideal sería, esto está buenísima tu pregunta. Bueno, lo ideal sería, por ejemplo, en personas que están estudiando y preparando un final, sería que 30 minutos le dediquen por día a la actividad física. Que la actividad física sea lo menos monótona posible. O sea, estamos hablando de, por ahí, si me das a elegir entre correr y tener una clase de baile o tener una clase de, no sé, de zumba, en una clase en un gimnasio de entrenamiento funcional, no es porque tengo un entrenamiento funcional, pero para ese lado, o por ejemplo realizar un deporte que te requiere un nivel de concentración y un nivel de motricidad alto, está ideal que lo puedas hacer. Y mejor si lo podés hacer en el medio de tu jornada educativa, es decir, si tenés que estudiar 6 horas por día y bueno, estudies 3 horas, vayas, hagas actividad física o ejercicio físico y vuelvas a estudiar las otras 3 horas. Esto se usa mucho a nivel empresarial
De hecho, una charla que tengo programada en Panamá es justamente esto, la pausa activa laboral, como estimulante del rendimiento laboral. O sea, se ha comprobado que desde el punto de vista del rendimiento de la persona que trabaja, sobre todo personas que trabajan con un nivel de estrés muy alto, ya sea por... bueno, no puedo decir qué empresa, pero me han consultado justamente empresas de personas que son aseguradoras de aseguradoras, que manejan grandes cantidades de números y que si se equivocan se mandan una macana con una gran cantidad de capital. Entonces es como que viven muy al límite y están muy tensionados. ¿Cómo lograr que esas personas disminuyan el estrés laboral y puedan rendir mejor? Lo disminuyen a partir de actividad física, ¿sí? En realidad, ejercicio físico programado. Claro. Profe, y una persona adulta, por ejemplo, le pongo de ejemplo, una persona de 64 años, 65, que trabaja de 8 a 13, trabaja de 17 a 21 y está al frente de una computadora. ¿Se recomienda también la actividad física? Totalmente. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué puede darse esto? Totalmente. Mira, si hay dos puntos críticos, en realidad la actividad física, esto es importante destacarlo. Nosotros hemos evolucionado a partir de toda nuestra historia, ¿sí? Desde el punto de vista antropológico, en más de 27.000 años de evolución, y nos ha llevado hasta este punto en el cual hemos modificado tanto nuestro entorno de vida que hoy no nos movemos prácticamente nada. Pero el ser humano es el único animal al cual el sedentarismo lo mata, ¿sí? Sabes que hay osos que hibernan, hay tortugas que hibernan, el sedentarismo al ser humano lo mata. El ser humano está destinado para moverse, o sea, fue pensado, nuestra anatomía, nuestra fisiología fue desarrollada, evolucionada para moverse. Desgraciadamente hoy no nos movemos. La persona debería hacer ejercicio físico, y acá hay una diferencia entre actividad y ejercicio físico. La actividad física es cualquier movimiento que vos realizás y te supone un gasto energético superior al de reposo. Entonces, si vos vas a comprar pan a la esquina, estás haciendo actividad física. El ejercicio físico, en cambio, es una forma de actividad física, pero que está programada y tiene un objetivo claro. Al estar programada, ya tiene una orientación. Entonces, el ejercicio físico es el que te prescribe un profesional de las ciencias del ejercicio, ¿sí? Llámese profesor de educación física. Las personas deberían hacer ejercicio físico a lo largo de toda su vida. Pero si hay dos etapas etarias en las cuales es fundamental, es en los niños y en las personas de más de 45 años. En los niños, bueno, porque están en pleno desarrollo, que otro día puedo venir y hablarte sobre entrenamiento en niños. Pero en los adultos mayores, porque después de los 55 o 60 años, ¿sí? Empiezan a darse ciertas condiciones que tienen que ver con el estrés de la vida diaria y con el mismo proceso de envejecimiento, que por ejemplo son la pérdida de masa muscular, que se llama sarcopenia, la pérdida de fuerza, que se llama dinapenia, y la muerte de muchas neuronas especializadas en acciones motrices. Por eso es que las personas mayores, adultas mayores, pierden el equilibrio con facilidad. Ese equilibrio está dado por el ajuste permanente de los músculos posturales. Entonces, como van perdiendo neuronas especializadas en eso, eso se va perdiendo. Se va perdiendo también función cognitiva, ¿sí? Empezamos a perder capacidad de evocación y de memoria, capacidad de resolución. Por eso es que el ejercicio físico programado para las personas adultos mayores debe tener incorporado el área cognitiva. ¿Esto qué significa? Resolución de tareas motrices cognitivas. Se ha comprobado que las personas que realizan ejercicio físico hasta la tercera edad envejecen mucho mejor que las personas que no lo hacen, ¿sí? No solamente por las variables que tienen que ver con la masa muscular, o sea, atenúan la pérdida de masa muscular y mantienen al límite el aumento de la masa grasa que se genera con la edad, sino que además logran paliar el efecto deteriorante del envejecimiento. Esto es particular sobre el sistema nervioso central y periférico, es decir, que son personas que al mantenerse activas a través del ejercicio físico pueden realizar sus tareas de la vida cotidiana de manera más efectiva que las personas que no lo hacen. Y esto vale un ejemplo. Si vos te vas al interior y ves una persona anciana que su calidad de vida no empeora hasta muy entrada en la ancianidad. Ves personas de 65 o 70 años que montan a caballo, que pueden armarte el apero del caballo, que te pueden hacer tareas físicas muy demandantes y lo pueden hacer. Que en las cosechas todavía. Que está en la cosecha. Sí, anda de la mano a un señor de 65 años del interior del campo. Te da la mano y te estruja la mano. Porque tiene una fuerza tremenda. Y esa fuerza, un señor de 65 años de la ciudad no la tiene. Y la diferencia, la variable está en la actividad física que realiza uno y el otro.
Totalmente. Bueno, profe, la verdad que le agradecemos por estos minutos acá. Lo vamos a esperar otra vez cuando regrese de Panamá y hay un montón de temas para tratar. La verdad que interesante esta charla. Le agradecemos por haber venido acá a Radio Libertad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, queda hecho el compromiso. Cuando tengamos un tiempo nos acercamos para acá. Totalmente, totalmente. Queda lo de la actividad física en niños. En niños, Que sí. también es interesante. Es muy interesante. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta allí era el profesor.